Bienvenidos, queridas y queridos demoledores, bienvenidos al canal de MP Geopolítica, al canal Demoliendo Mitos de la Geopolítica y al canal de ECAI Center de nuestro compañero Adrián Celaya. Buenas noches, Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Santiago, buenas noches. Uy, casi me cae una hostia de las de Musi y Trump. ¿Cómo se están poniendo? Sí, hay que andar con cuidado porque en todas las direcciones se están Buah, dando. hasta dijo que estaba en la lista de Trump, que por eso no la publicaban. Cuidado. Sí, eso es. Ahí he traído una imagen de RT sobre ese tema. Cuidado. Pero bueno, si quieres empezamos con esto. Con lo que Porque tú la gente quieras, pero es estará que yo estaba interesada, flipando ¿no? ahora. Porque aparte es ¿Eh? que te pones en X y están como jugando al tenis. Le manda uno y le devuelve el otro. Y así 2 horas. Bueno, empezamos con el minuto de siempre de que, bueno, estoy con vosotros los jueves por la tarde o por la noche, según el país, a las 11 de la noche, hora de Madrid. Acordaros de que si os gusta el vídeo, darle al like. No os olvidéis de que si no estáis suscritos, darle a la tecla de suscribirse y dejadnos preguntas o comentarios que intentamos responder en la medida en que podemos en el canal de ECAI Center, que lo localizáis muy fácil, simplemente buscando ECAI con K, Center con C, ahí tenéis la dirección, ¿no? Bien, pues Santiago, si quieres subimos, ahí tienes el artículo de RT. Esto es. Ahí lo tenemos. Este es el tema gordo, porque claro, ya sabíamos que Musk ya había avisado Elon Musk que se iba a ir de la administración. Luego, bueno, a que han empezado en un rifirrafe, en un ataque mutuo de acusaciones y de responsabilidades sobre por qué se va o qué se ha hecho bien o se ha hecho mal la administración Trump. Y yo la verdad es que estaba haciendo la interpretación de que esto podía ser teatro, por las dos partes, ¿no? Porque los dos son estupendos actores y bueno, pues tiene su lógica, por ejemplo, desde la perspectiva de Elon Musk, que no solo se vaya, sino que se vaya y deje claramente entender que está tremendamente enfadado con Donald Trump, tremendamente distanciado, teniendo en cuenta las campañas que ha habido en contra de sus empresas, de Tesla, de Twitter, etcétera, ¿no? Como consecuencia de su posicionamiento político, ¿no? Bueno, pues que pudiera haber habido una especie de distanciamiento pactado, ¿no? Pero claro, lo que me ha descolocado es esto sobre ¿no? Este comentario parece como si esto fuese demasiado lejos como para que realmente pueda ser una pelea escenificada, ¿no? Pero bueno, yo tampoco lo aseguraría del todo, ¿eh? Tampoco aseguraría del todo que no es una escenificación, ¿no? Bueno, en concreto lo que ha Las dicho, acusaciones, Adrián, son... sí, esto de Cuidado. va más allá, ¿eh? Es que Va esto más allá. es muy fuerte. No, aunque dices tú, ¿cómo después desmiente esto Trump? Esto siempre queda ahí. Bueno, Aunque a la gente le pongas pruebas ahora mismo delante, grabadas en piedra a fuego, siempre va a haber una proporción de gente que ya Trump estuvo en la isla de Epstein, seguro. pero eso no lo ha dicho, ¿no? Sí, Lo sí, de la sí. isla no lo ha dicho. No, bueno, dijo que sale en el listado de Epstein. Claro, es que Aparte después le pone debajo que tengas un buen día, ¿sabes? sí, si pones otra vez el artículo de Sí, RT, un momento. espera que... No, el de RT. Sí, sí, sí. Sí, espera que Esto ahí. es, sí. Porque claro, dice, Donald Trump está en los archivos de Epstein. ¿En qué archivos? Porque claro, ya se sabía desde hace mucho, bueno, primero que había estado en muchas fiestas, ¿no? El tema es, efectivamente, es en qué ha estado. Porque claro, Epstein estaba relacionado con todo el mundo en Nueva York. ¿No? Con todo el mundo, ¿no? Con todo el mundo, digamos, de la élite de Nueva York, ¿no? Pero claro, aquí se dice, el empresario estadounidense alegó que esa es la principal razón por la que los documentos no han sido desclasificados, ¿no? Bueno, claro, esto Ahí es algo está. que se puede desmentir si los documentos se desclasifican y ahí no aparece nada, ¿no? En su momento, ¿no? Entonces, porque esos rumores sobre que Trump también estaba implicado, eso ya existía desde hace años, ¿no? Pero bueno, estaba implicado porque se le sacaban fotos, eso ya los habrás visto tú, ¿no?
fotos junto a Epstein en fiestas de Epstein y tal, que bueno, en sí mismo quieren decir que evidentemente se conocían, que tenían una relación, claro. Pero no quiere decir más porque efectivamente Epstein tenía relación con toda la JET en Nueva York, ¿no? Pero bueno, sí, efectivamente parece una crítica muy dura. A mí esto ya me ha dejado en dudas de que pueda ser una escenificación. Pero claro, hacer todo esto de una forma tan pública no es, incluso en dos personas tan extrañas como Elon Musk y Donald Trump, irse organizando un escándalo mediático de este tipo, me extraña. No sé, también sabes que publicó Elon Musk que había que hacer un nuevo partido político. Partido político de tengo aquí. No, eso no. No, espera que joder con el chisme este. A veces es que esto le dices que ponga una cosa y no hay manera, no te la pone. Ay, joder. Pues hora de crear un nuevo partido político en Estados Unidos. En menos de una hora, la encuesta recibió más de 260.000 votos. El empresario estadounidense Elon Musk ha publicado este jueves en su cuenta X una encuesta sobre la creación de un nuevo partido político. Y bueno, yo no voy a votar. A ver, de un nuevo partido político que ahí venía lo interesante. Sí, que represente al 80% de la población de Estados Unidos. O sea, habla de esa clase media que llaman ellos, aunque el 80% de la población de Estados Unidos no es clase media, vamos, ni locos. Pero se pone, como quien dice, del lado del pueblo, de esa clase media. Sí, pero claro, ya sabes que en Estados Unidos clase media le llaman a todos los que tienen trabajo fijo, claro, ¿no? con que coman donuts les llega, ya no son pobres. Con eso ya le llaman clase media, ¿no? Pero mira, sin embargo, esto sí me encaja en que pueda ser una teatralización, ¿eh? Porque esa pelea de Donald Trump con el Partido Republicano ha sido una constante. Y ahora mismo está teniendo un problema con los republicanos del Congreso. Ya sabes, a cuenta de ese proyecto para sancionar a todos los países que comercian con Rusia, ¿no? Que compren petróleo ruso, ¿no? Pero tú mira que le está costando un 14% bajaron las acciones de Tesla. Cuidado. Sí, esto es lo que me choca más, porque se suponía que habían bajado por lo contrario, ¿no? Por las campañas que habían hecho contra él como consecuencia de su alineamiento con Donald Trump, ¿no? Ya, pero es que tú fíjate el palo económico que es para más que no solamente el 14% de Tesla, es que si ahora resulta que todos los contratos que SpaceX tenía con el gobierno, que claro, eso es fundamental para que funcione SpaceX. Por ejemplo, la nave Spacial Dragon, que estaban utilizando los estadounidenses últimamente para poder ir a la ISS, a la Estación Internacional, e incluso llevaron con él en esa nave astronautas y recuperaron a uno que quedaron allí tirado durante meses. Y dice que la va a desmantelar. Y eso es un palo económico para SpaceX. Y eso es impresionante, vamos. Sí. Claro, es que todo eso es demasiado extraño. Es demasiado extraño. Es que aparte, con lo fácil que es decir, bueno, me voy y estoy descontento con la forma de gestionar el presupuesto, que era lo que había dicho al principio, ¿no? La forma de gestionar el presupuesto por parte de la administración Trump. Ya está, ¿no? Sí, las dos son personas impulsivas y tal, pero organizar todo eso con los costes que puede tener, etcétera. Aquí en otra, después cuando se fue a reunir con a ver. Ya hemos terminado el programa. Friedrich Merz cuando se reunió en la reunión, antes dice, Elon y yo teníamos una gran relación, no sé si la seguiremos teniendo. Expresó en el despacho Oval antes de su encuentro bilateral con el canciller alemán Friedrich Merz, que por cierto
a Merz lo vaciló con la derrota en la Segunda Guerra Mundial y tal, no sé qué chiste le hice. No me dio tiempo a leerlo porque ya entrábamos en el estudio, pero que le metió así una troleada buena a Merz. Según Trump, el fundador de Tesla y SpaceX conocía el funcionamiento interno del proyecto de ley mejor que casi nadie de los presentes en la sala y lo criticó solo después de saber que se recortaría el mandato sobre los autos eléctricos. O sea, las subvenciones a los coches eléctricos. Todo empezó por eso, por lo que parece. Que claro, es que eso es un golpe para más terrible. Elon está molesto porque sacamos el mandato EV, vehículos eléctricos, y ya saben, era un montón de dinero para los vehículos eléctricos. Ya saben lo que está pasando mal los vehículos eléctricos. Y quiero que paguemos miles de millones de dólares en suicidios, dijo. Musk ha criticado públicamente en repetidas ocasiones el proyecto de ley por las proyecciones de que aumentaría el déficit. Estoy muy decepcionado con Elon, dijo Trump. Yo tengo razón sobre el grandioso, gran, hermoso proyecto de ley. Lo llamamos un grandioso, gran, hermoso proyecto de ley porque eso es lo que es. Y de nuevo, los mayores recortes fiscales de la historia, los mayores movimientos de desarrollo económico, defendió. Pues dice que más echa de menos trabajar con el gobierno y por esa razón se ha vuelto hostil hacia ellos cuando lo despidieron. Seré honesto, creo que extraña el lugar, dijo. La gente deja mi administración y nos ama. Entonces todo bonito, maravilloso y amando. Pero llega un momento en que la extrañan muchísimo. Algunos lo aceptan y otros se vuelven hostiles. Tanta ingratitud, falso. Este proyecto de ley nunca fue mostrado ni una sola vez. Y fue aprobado en la oscuridad de la noche tan rápido que casi nadie en el Congreso pudo ni siquiera leerlo, denunció Musk. Sin mí, Trump habría perdido las elecciones. Los demócratas controlarían la Cámara de Representantes y los republicanos estarían 51-49 en el Senado. Tanta ingratitud, añadió el magnate. O sea, en otras palabras, que si lo están haciendo de broma, lo hacen muy bien, porque se están dando, pero esto le va a costar mucho económicamente a Trump y políticamente, económicamente a Musk y políticamente a Trump, a ver, cuidado. No lo sé, porque ya digo, vamos a ver qué pasa, porque la aparente gran preocupación de Musk era la contraria, los prejuicios económicos que estaba teniendo pues sobre todo Tesla, pero sus empresas en general, por ese alineamiento con Trump. Y por parte de Trump, el que se vaya Musk le puede dar credibilidad. Porque claro, si esa lluvia constante de campañas de que, bueno, vamos a abordar un nuevo departamento y vamos a echar al 80%. Es que vamos a echar al 50%. Eso, una cosa es tener un criterio de decir, vamos a ir ajustando, pero llegar y de un día para otro echarle 50%, eso le quita credibilidad a cualquier programa de gobierno, ¿no? Entonces, en ese sentido, Trump puede ganar credibilidad también. Es que más quiso hacer como cuando compró X, entrar por allí con que había entrado con un lavamanos, creo, claro. o con un inodoro en la mano y empezó a echar gente y tal. Y claro, tuvo un funcionario de carrera que lleva allí años, llegas y dices, mándame un correo electrónico diciéndome qué hiciste ayer, como hizo. Claro, todos los funcionarios de alto grado, o sea, los pobres desgraciados que están en las ventanillas de los ayuntamientos, pues tendrían miedo. Pero los funcionarios de carrera dicen, pero ¿a dónde viene ahora este outsider aquí a meter baza y a decirme a mí cómo tengo que trabajar y no tengo que trabajar? Aparte porque el detalle es ese, viene a regular los gastos cuando resulta que sus empresas son de las que más dinero se llevan del gobierno, de las ayudas del gobierno. Entonces, claro, a ver, tú que estás chupando ahí del cazo, vienes a mí. Hay un problema habitual con empresarios que van a los gobiernos que piensan que la forma de gestionar eficientemente es como gestionar una empresa, ¿no? Claro. Y se equivocan, porque la gestión pública necesita un tipo de garantías que la empresa no tiene, pero que tiene que tener y que no están puestas ahí por corrupción o por burocracia y tal, no, están esas garantías puestas porque tienen que estar, ¿no? Porque tienen que estar, porque es necesario. Si no, podríamos, por ejemplo, volver al siglo XIX, cuando llegaba un partido nuevo al gobierno y echaba a todos los del partido contrario y metía a los de su partido para luego al revés, ¿no? Eso no puede ser, no puede ser.
Aparte hay que... Para eso están esas garantías también, ¿no? Claro, tú puedes nombrar, tú nombras, por ejemplo, pues el embajador de España en Inglaterra, en Londres, ¿de Claro. acuerdo? Pero todos esos funcionarios que rodean al embajador, que son funcionarios diplomáticos de carrera, que llevan toda su vida, que estuvieron en Austria, en Angola, en no sé dónde, ¿no? A ver, esos son funcionarios, tú no puedes llegar ahí y tratarlo como si fuera el repartidor de las pizzas, ¿no? Y si cada vez que, como dices tú, cada vez que cambia un gobierno vas y cambias todo, es que destroza. O sea, no hay una administración que Claro. resista eso, indudablemente, ¿no? Hay que gestionarla. Muy bien, vamos al tema de hoy, si quieres. Venga, el tema de hoy es que esto... Bueno, para empezar, estábamos hablando hasta cuándo aguantará Rusia, creo que es el título, ¿no? Sí. Bueno, esto es una pregunta que se está haciendo un montón de gente en Internet y fuera de Internet, y a raíz de estos ataques, bueno, no tanto los ataques contra esos puentes y trenes, ¿no?, sino los ataques contra los aeródromos estratégicos, ¿no? Pero a raíz de esto, vamos a ver un vídeo que a mí me llamó tremendamente la atención y que me lo tomo con escepticismo. Es uno que, si lo estás viendo, hay unos Sí. señuelos MP4. El Ministerio de Defensa de Ucrania, imágenes de su operación Telaraña, y ha liberado supuestas imágenes del ataque contra aviones Beriev A-50 de AWACS y Comando Aerotransportado rusos. Sin embargo, las imágenes revelan algo muy curioso, y es que estos supuestos Beriev A-50 destruidos por Ucrania no tenían ni siquiera motores, no tenían muchos elementos del fuselaje y parecen muy desgastados y hasta oxidados. Y es que la incómoda realidad para Ucrania es que sí atacaron aviones Beriev A-50, pero atacaron aviones que llevan más de una década fuera de servicio y que no son más que cascarones que sirven como señuelos en las bases aéreas rusas. Pues Bueno, esto me lo ha confirmado un Charlie 015, que lo tenéis en X, es un analista militar español que es fuera de serie. Yo lo consulto siempre a él y sí, me ha confirmado. Aparte me enseñó fotos y todo de que esos llevan ahí años ahí aparcados. Y los mueven, como dice en el vídeo, los mueven de un lado para otro para dar la sensación de que hay más aviones, claro, señuelos, que no sepan qué atacar. pero esos todos los que han destruido, porque no, todos no, ¿eh? Los Tupolev los destruyeron. A ver, claro, vamos a ver. En este vídeo del canal de Conocimiento Militar habla de algunos aviones, pero no dice exactamente cuántos, ¿no? No, es que los ucranianos en un principio anunciaron 41 aviones destruidos. Sí. Al final ha quedado en 6, parece, ¿no? 6 y no totalmente destruidos. Totalmente destruidos, que se sepa, seguro hay 2. Y después hay otros con diversos daños. A lo mejor alguno más ya no puede volar más, indudablemente, no lo sé, ¿no? Aparte, son 6 Tu-95, 2 Tu-22 y después creo que había un carguero, un Il-120 o... No, un Antonov 124 creo que es, un carguero medio pequeño, ¿no? Pero, claro, también se atacaron un par de Beriev de estos y los anunciaron como derribos, pero claro, se ve en el vídeo son chatarras, prácticamente. Sí, sí. Aparte se ve claramente el radomo como está muy gastado, no está, se ve que no se usa, ¿no? Bueno, vamos a ver. Entonces, claro, la cuestión es lo que se está preguntando todo el mundo. Ahora, ¿qué va a pasar? Y sobre todo, ¿Rusia hasta cuándo va a aguantar, ¿no? Mucha gente se plantea si Rusia no está aguantando demasiado. Algunos dicen por cobardía o por excesiva prudencia. Bueno, hay comentarios de todo tipo, ¿no? Bueno, lo que sí se espera ahora es que haya respuesta. Bueno, ya está habiendo, no se sabe en qué medida los movimientos que se producen en Ucrania son respuesta de este ataque contra Rusia, ¿no? Pero bueno, está habiendo bombardeos muy intensos en el propio Kiev, pero en el conjunto de Ucrania, y las líneas del frente están avanzando muy rápidamente en Sumy en concreto, ¿no? Ya están a la vista de la capital, ¿no? De la capital de Sumy, ¿no? Bien, entonces, ahora mismo
por lo que se ha dicho, y ha dicho tanto Putin como Trump, ¿no? Va a haber una respuesta que no nos va a gustar, creo que es la expresión que ha utilizado Trump, ¿no? Pero bueno, va a haber alguna respuesta en concreto, ¿no? Pero claro, cuando se habla de límites, no es para que no haya respuestas, sino la gente está esperando respuestas lo suficientemente contundentes como para asegurar que no hay más provocaciones de este tipo contra Rusia, ¿no? Y bueno, claro, aquí ya hemos comentado estos conceptos más de una vez, en el sentido de que Rusia, estas acciones han sido provocaciones por parte de la OTAN intentando conseguir una escalada a través de la respuesta de conseguir una respuesta en principio emocional de Rusia a esas provocaciones que les dé el pretexto para la escalada, ¿no? Este es el razonamiento básico, ¿no? Y ahí entrarían pues, los ataques a las centrales nucleares, estos misiles de largo alcance, los ataques contra los radares de alerta temprana de mayo del año pasado, creo que fue, ¿no? De alerta temprana antinuclear, ¿no? Que son también parte del complejo de defensa nuclear de Rusia, ¿no? Y por lo tanto también son teóricamente causa de respuesta nuclear, ¿no? Bueno, estábamos diciendo que la clave de que no se haya respondido a esas provocaciones ha sido una posición de paciencia estratégica por parte de Rusia, que en principio parecía lógico y que venía muy bien en el sentido de que tú estás ganando la guerra y entonces no te interesa que te despisten de ese contexto, que es lo que pretende el que está provocando, precisamente sacarte de ese contexto en el que estás ganando para llevarte a otro terreno. Pero claro, también se sabe que el no responder tiene como consecuencia que sigan las provocaciones o que vayan a más, ¿no? Que vayan cogiendo confianza. Como Rusia no responde o no responde significativamente, pues yo continúo escalando y mis provocaciones van cada vez a más, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos decir sobre esto? Bueno, en principio, a la hora de responder, lo que tiene que hacer un país es no responder emocionalmente. Si tiene que responder fríamente, ¿no? Esto es más fácil en Rusia que en Occidente, ¿no? Donde los dirigentes actúan constantemente en función de los medios de comunicación, ¿no? Y precisamente gestionando la emocionalidad que transmiten, ¿no? En Rusia actúan de forma más cerebral, más estratégica, ¿no? Pero claro, esa respuesta tiene que ser, en principio, fría, no tiene que ser una respuesta emocional, tiene que calcular las repercusiones indirectas, ¿no? Es decir, no solo que efectivamente que yo voy a responder para evitar que las provocaciones vayan a más, pero tiene que saber cuáles son los límites de esa respuesta. Yo creo que en el caso de Rusia hay dos límites claros. El primero es Ucrania, ¿no? Y el problema con Ucrania es, a la hora de responder, es que la estrategia de Rusia siempre ha sido de acción limitada, ¿no? Y por eso le llamaron operación militar especial más que guerra, pero siempre con un cuidado extraordinario desde el principio de minimizar los riesgos para los civiles, ¿no? Y esto le ha supuesto pues, un problema operativo importante, pero al revés de lo que hacía Ucrania, siempre han tenido un cuidado enorme en no atacar civiles y en minimizar las pérdidas de civiles, ¿no? Y claro, esto por dos razones. Bueno, primero porque una parte del territorio, la idea es que sea parte de Rusia y porque el resto va a ser un territorio contiguo con el que quieren tener relaciones normalizadas. Y entonces esto es mucho más difícil si realizas campañas, aunque sea de respuesta, ¿no? Realizas campañas de respuesta que tengan un daño no limitado, ¿no? Y que no piensen no se limiten por este tipo de consecuencias, ¿no? Esa es el primer problema que tiene Rusia a la hora de responder. Y el segundo es el evitar generar un pretexto para que se escale una guerra mundial. O sea, el peligro de guerra mundial por un lado y
el futuro en la relación con Ucrania con el otro. Yo creo que son básicamente esos dos límites, ¿no? Claro, si en vez de Ucrania fuese otro país, pues los rusos reaccionarían contra ese país de forma mucho más activa, ¿no? Reaccionar en Ucrania, en principio, no tiene riesgo de generar un salto hacia una guerra mundial, pero tiene el riesgo de comprometer la relación futura con la población ucraniana, ¿no? Y eso son las dos dinámicas en las que Rusia no quiere entrar o no ha querido entrar hasta ahora. Pero claro, también es cierto que ese aguantar las provocaciones tiene un límite, ¿no? Y claro, la cuestión es que es posible que ese límite haya llegado, ¿no? Las reacciones de los rusos a esos ataques han sido distintas de las que han sido otras veces, ¿no? Han acusado muy directamente a los países occidentales, detrás de ello, han hecho referencia a que van a tener responsabilidades, van a tener los países que son responsables, pues que lo van a pagar o que van a sufrir las consecuencias, ¿no? Es posible que estemos ante el límite, ante ese límite que ya le obliga a Rusia a responder, pero claro, le obliga a Rusia a responder a costa de generar una guerra mundial, a costa de enajenar la relación futura con la población ucraniana. Pues claro, eso sería cualquiera de las dos cosas sería un desastre, ¿no? O para Rusia o para todos, según. Esta es que dejaron a Putin en una cuerda floja de equilibrio, porque te puedo asegurar que yo estoy a diario viendo canales ucranianos y rusos, ¿no? Y incluso los canales que siempre fueron más pausados, ¿no? Que no, de los que no pedían sangre, como quien dice, ¿no? Que vale, aceptaban la política de Putin de evitar un conflicto directo con la OTAN, de no querer quedar como el país agresor y el Hitler, ¿no? del siglo XXI. Pues incluso esos canales, ves los artículos que escriben sus periodistas y piden sangre. Piden sangre. Ya hasta aquí hemos llegado. Ya es el punto máximo. Que ataquen las fuerzas estratégicas, la triada, es el punto máximo. Sí, pero claro, es que no es una cuestión que puedan o que podamos analizar los canales de Internet. Es decir, es una cuestión en la que tienes que tener muchísima información, por ejemplo, sobre la cuestión clave de qué está pasando en Estados Unidos, ¿no? De cuál es el riesgo de que si yo ataco un país de la OTAN, Estados Unidos entre en guerra. Claro, esa información la tendrán pues los altos directivos del FSB, de los servicios de inteligencia militar y del gobierno, pero no la tenemos los canales de Internet. Entonces, los canales de Internet podemos actuar pues en base a lo que oímos o en base a informaciones que nos llegan, pero claro, estamos hablando ya de unas decisiones de un riesgo estratégico tan grande que hay que tener un montón de información antes de tomar la decisión final. Ya, pero claro, si la opinión pública te pide que hagas algo, sí, te sientes obligado, claro, ¿no? Te puedes sentir obligado, pero eso es lo que habitualmente le reprochamos a los gobiernos occidentales, ¿no? Que reaccionan en función del calentón del momento. Claro. El caso es que aún no hicieron nada. Se lo está pensando bien. Claro, lo que Rusia hasta ahora ha evitado, pero también sabiendo que hay un límite y que ellos tienen que ver en qué momento se ha traspasado ese límite, ¿no? Mira, voy a dar una primicia, Adrián, pero tengo que estudiarla bien. Posiblemente hago un programa. Hubo una filtración. Me llegó páginas chinas. Lo he preguntado en Rusia a periodistas que conozco y un par de periodistas que están muy, 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 muy asentados me confirmaron que es verdad. Hubo una filtración de todo el sistema de defensa nuclear de Rusia en las redes. Lo publicaron ellos por error. Pero tengo que leerlo bien porque está en chino y la traducción con el Google tengo que verla bien, ¿no? Pero hace 2 horas que lo confirmé, ¿no?
Pero que fue por error, me dices, no fue un hackeo. No, un error de ellos, es que es terrible. Pero es que estamos hablando de no solamente donde tienen las bases y los hilos de misiles, sino cómo funciona todo el sistema de defensa, con las distintas capas, los oficiales que las ocupan, el número de tropas, cómo se cambian, cómo hacen todo completo. 2 millones de documentos, no, 2.000 documentos, como 2 millones, 2.000 documentos, creo, una locura. Yo es que, ya te digo, tengo que verlo, hacer bien la traducción, porque del chino al español hay cosas que quedan así un poco dudosas, pero impresionante, una filtración total, con fotos y todo. Qué extraño, ¿no? Sí, me quedé alucinado, increíble. ¿Y cuándo ha sido? Yo me enteré hace 3 o 4 horas. Me lo comentó un periodista, un amigo que es italiano, publica, y me dijo, mira lo que voy a publicar, y me mandó, ¿no? Y esto no puede ser verdad. Me dice, yo tampoco estoy seguro y tal. Y que bueno, yo pregunto, ¿no? Le pregunto sus fuentes, yo pregunté las mías, y ya te digo, yo tengo 2 fuentes bastante buenas. Uno es de Rybar, de Rybar, el canal ruso, y es un periodista que lleva muchos años en Rybar, o sea, es de los importantes, y me ha confirmado que es verdad. Me quedé flipado, me quedé alucinado. Y es extraño, ¿no? Y qué casualidad que justo ahora. Es que Una tiene tela, porque sorprendente, ¿no? no es como cuando robaron el MiG-25, ¿te acuerdas? Que en los años 70 robaron el MiG-25 y se lo dieran a los americanos y tal, y que tuvieron que cambiar todo el avión, tirarlo. No, esto es más grave, es que todo el sistema de defensa, todo. ¿De total. defensa o de defensa estratégica? De defensa estratégica, no, todos los sistemas de defensa, misiles nucleares y todo. Hasta el número, ya te digo, hasta los descansos de las tropas, todo. Como si cogieran todos los archivos de ahí y los publicaron allí. Increíble. Yo me quedé un poco alucinado. Sí, bueno, vamos a ver, porque supongo que eso se extenderá, ¿no? Claro. Yo es que debo ser de los primeros que lo saben, ¿no? Y mira, os voy a poner, para que hagáis una idea, lo que pasa que es eso. Está en chino. Espera. Si lo traduzco. 2 millones, sí, no eran 2.000, está bien. 2 millones de documentos nucleares rusos no es un simple error, dice, ¿no? Hay que leerlo y tal, ¿no? Pero que... ¿Qué quiere decir con no es un simple error? Que piensa igual que nosotros, que le parece muy raro que se haya filtrado todo eso así. Porque es que estamos hablando todo, ¿eh? No es. En una noche silenciosa, 2 millones de documentos internos sobre posiciones de misiles nucleares se publicaron discretamente en el sitio web de compras del gobierno ruso. O sea, como cuando presentan, necesitamos pues 100 tanques de tal, ¿no? Y los contratistas compran allí. Bueno, pues se equivocaron y subieron todo esto. No había hackers, ni filtraciones, ni espías al acecho. Solo una casilla en el proceso burocrático que accidentalmente convirtió la base estratégica de Rusia el despliegue completo de preparación para el combate del regimiento de misiles Vanguard de Orenburgo en un archivo público. Todo, de arriba abajo. Cómo construyeron las posiciones, misiles, todo. Más páginas, son 2 páginas. Y ya os digo, he preguntado fuentes muy fiables de Rusia y están que no les cabe, es verdad. Pues si es así, en las próximas horas se extenderá rápidamente la noticia. Claro. Esto prácticamente que estamos dando aquí ahora mismo es una primicia, así, directamente. Es muy poca gente lo sabe de momento. Lo saben en China. Y lo extraño es que sea precisamente hoy, ¿no? Mucha coincidencia, ¿no? Justo en este momento estratégicamente tan... Claro, además es que si la filtración es
es de ellos, porque no es que no un hacker robó tal que sabe Dios quién fue o de qué país. No, no, no. Estamos hablando en la página oficial de la Federación Rusa, de compras del gobierno, en la página de compras del gobierno. Cogieron y lo publicaron. ¡Paf! Sí, pero bueno, eso Lo puede ser. quitaron rápido y tal, pero claro, ahora ¿cómo es esto? Sí, Enseguida ya ha empezado a descargar la gente los archivos y ahí está todo. sí, pero eso puede ser obra de un hacker también, ¿eh? El que aparezca en su página web. No lo sé, pero de la forma que lo dicen aquí y por cómo se ve, ya incluso se ve la página. No lo sé, no lo sé. Es que el hacker tendría que haber hackeado el sistema, haber robado todo eso y después hackear la página del gobierno y publicarlo allí. No sé, yo es que no sé si fue, o mejor hasta fue un error, porque estas cosas pasan. Hay gente que comete errores así de gordos. Ya viste como en Estados Unidos invitaron a un chat del gobierno a periodistas sin darse cuenta. Bueno, sin darse cuenta, dice él. ¿No? Sí, cuando estaban hablando sobre las operaciones militares en Yemen, ¿no? En Yemen, claro. Y dice él que no se dio cuenta, ¿vale? Se supone. Estos tampoco debieron de darse cuenta, digo yo. Pero esto cambia, es un movidón, cuidado, ¿eh? Sí, vamos a ver, vamos a ver. Bien, hoy sobre este tema de hasta dónde va a aguantar Rusia, ¿no? Intentando depurar un poco más, apurar un poco más la argumentación, ¿no? Claro, hemos dicho que las provocaciones esas van a más si no se responde. ¿Qué podemos decir sobre los límites de ese aguante, ¿no? Claro, el límite sería probablemente cuando esos ataques ya supongan un peligro, ¿no? Un peligro de carácter estratégico, ¿no?, para Rusia, ¿no? ¿Peligro de qué tipo? Bueno, pues podemos pensar un peligro interno, por ejemplo. Un peligro interno en el sentido de que algún tipo de ataque pusiera en peligro la economía rusa, o de desestabilización. Si esos ataques no ha sucedido hasta ahora, pero empezarán a generar un clima social pues de pánico, o que la gente se lanzara contra el gobierno, algo por el estilo, ¿no? Esos serían límites claros, ¿no? Luego, los límites estratégicos que de alguna forma hemos mencionado antes, ¿no? El que vemos que esos ataques puedan por sí mismos llevarnos a una guerra nuclear, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que queríamos evitar con la respuesta, ¿no? Entonces decimos, bueno, entonces ya se justificaría una respuesta que pudiera suponer algún riesgo de caer en una escalada, porque de todas formas ellos las están provocando, ¿no? Y también una serie de movimientos o de ataques, de provocaciones que tuvieran consecuencias en el frente militar, que nos pudieran generar un riesgo de que cambiaran la situación en el frente, o que nos llevara a una posible pérdida de la guerra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, y yo creo que esos son los elementos claves que le pueden llevar al gobierno a decir hasta aquí hemos llegado, ¿no? Ya no podemos, en principio nos interesa aguantar, pero ¿cuándo podemos o tenemos que dejar de aguantar? Pues cuando cruzamos esos riesgos más o menos, ¿no? Esta podría ser un poco el marco, ¿no? Es que tú puedes aguantar que te vuelen trenes de civiles, es durísimo, pero bueno, son civiles. Suena un poco crudo esto así, ¿no? Pero para que entienda la gente lo que quiero decir, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes en la batalla de Inglaterra, que fue de la aviación, como recordaréis, las famosas batallas de los Messerschmitt contra los Spitfire, pues la Luftwaffe llegó a tener contra las cuerdas a la Fuerza Aérea británica, porque estaba atacando continuamente las bases, los radares, bases de radares, hasta que los británicos hicieron un ataque atacaron, creo que fuera Oxford, los alemanes, y como represalia los británicos atacaron una ciudad alemana, y en eso ya, claro, ya les sirvió la vena a los alemanes, dijeron, no, hay que destruir, dieron órdenes de atacar al centro de las ciudades, Londres y tal. Bueno, pues toda esa presión que tenían sobre los aeródromos se desplazó sobre las ciudades, sí causó víctimas, pero salvó a la Luftwaffe, a la Fuerza Aérea, a la RAF, la salvó. Y gracias a eso pudo seguir combatiendo, pero estuvo a punto, fue un error alemán. Y bueno, pues yo veo aquí, pues
que puede ser algo similar. Una cosa es que te tiren un puente, una cosa es que te ataquen civiles, son actos terroristas, pero claro, tú imagínate que te decapitan el sistema de defensa aérea de los radares, te dejan sin aviones estratégicos. Es que ya no es la guerra contra Ucrania, que no es imprescindible para ganarla tenerlos, pero sí puede aprovechar otra potencia rival, en este caso Estados Unidos, para decir, ahora hay un hueco aquí, ataco, meto ahí el... Es un riesgo muy elevado, ¿no? Muy elevado, no puedes... Aparte, si te dejas hacer eso, es que te dejas hacer cualquier cosa, ¿no? Bueno, esa es la cuestión, eso es lo que pueden pensar Claro. en la OTAN, ¿no? Es decir, bueno, pues si no, ahora no responden o no responden suficientemente, pues seguimos Vale. intentando y otra de 15 días después, ¿no? No, de hecho, inmediatamente pues han atacado el puente de Kerch, etc. Y siguen atacando con drones constantemente hacia Rusia, claro. Sí, pero bueno, vale, yo lo de atacar con drones hacia Rusia, pues los rusos atacan con drones hacia Ucrania. Es normal. Incluso el ataque a las bases, yo lo entiendo como militar. Yo comprendo que tiene su parte que dicen los rusos terroristas y legalmente pues tienen razón, porque se han hecho con gente sin uniforme, como si fueran espías. Si fuera una guerra declarada, esa gente se le podría fusilar directamente allí al lado del camión desde donde salieron, ¿no? Porque vas sin uniforme del ejército rival, por lo tanto eres un espía. No tienes derecho a nada, ¿no? Pero claro, es que tienen que... Pero claro, ahí Claro. el cambio cualitativo radica en quién está detrás. Porque claro, si es Ucrania, pues está perfectamente justificado. Ahora, otra cosa es que si son países como el Reino Unido o como Estados Unidos, ya es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Y aquí, a ver, el dedo no nos lo chupamos nadie, ¿no? Claro. El caso es que hay pruebas, hay un artículo de Rivar que precisamente explica cómo los satélites occidentales, incluso no los militares, sino los privados, de cartografía y todo esto, cómo variaron la ruta para pasar por encima de las bases rusas unos días antes. Y todos los vuelos que hubo, tanto en el Mar Negro como en la costa de los Bálticos y creo que por Noruega también, de los aviones espía, de los Sentry y todos estos, ¿no? De radiofrecuencias, radioescuchas. Y claro, a ver, vuelan los aviones, se mueven los satélites, pasan por encima tal y a los 3 días coges y me haces esto. No, pero fueron los ucranianos con una radio de estos de niño de pequeño que lo manejaban. A ver, como el Nord Stream, ¿no? 4 ucranianos borrachos bajando a pulmón a 80 metros, volaron el tubo, ¿no? Bueno, pues vale, si quieres creértelo, pues tú verás. Sí, por eso digo que, claro, cualitativamente es totalmente distinto. Una cosa es lo que Ucrania puede hacer por sí misma y otra cosa es que estos países que están atacando directamente a Rusia, ¿no? Este es el problema de fondo, ¿no? Bueno, vamos a ver. A corto plazo estamos viendo ya una intensificación del conflicto bélico y parece claro que, bueno, Rusia está avanzando a todo lo largo del frente, pero sobre todo en Sumy, ¿no? Sobre todo en Sumy, ¿no? Y parece que a Sumy y Kharkov es la dirección que están tomando en este momento. Bueno, está habiendo avances territoriales que no había habido hace tiempo. Sí, ¿no? Es que tenemos aquí, si quieres ver el mapa. Y ahí vemos cómo están a nada ya de Sumy, a 17. Bueno, este es actualización de la mañana. Supongo que ahora por la tarde me pongo a ver los mapas, que los actualizaré mañana por la mañana y seguro que avanzaron algo más, ¿no? Indudablemente. Y los puntos de presión yo creo que están siendo... Este es el más fuerte ahora mismo, están avanzando muy rápido y aparte quieren rodear Sumy. Aquí en Kupiansk también están apretando mucho toda esta zona, muchos combates todo a lo largo. Y después Konstantinivka y Pokrovsk, que como ves ya están cerrando el cerco. Están casi cortadas todas las carreteras. Bueno, están cortadas por los drones. Los drones dominan todas las carreteras que comunican Kramatorsk con Konstantinivka y con Pokrovsk y Doropilla.
están cerrándola. Y yo creo que esos son los puntos más fuertes. Y es donde la ofensiva va a ser, creo. ¿No, Adrián? ¿Tú qué opinas? Va a ser, La la ofensiva quiero va a decir que ser es donde la ofensiva, en vez de ser una en ofensiva Donetsk o en Sumi. en los dos sitios. Ah, Y en Kupiansk. O sea, ahora mismo tiene una superioridad de número de tropas bastante grande Rusia. Y aparte no solo es superioridad de número, es que son mejores preparadas porque los ucranianos, pues oye, están cazando a la gente por la calle. No es lo mismo el espíritu combativo de alguien que pillas andando en bicicleta que alguien que va voluntario y se presenta allí voluntario a combatir. que se están resistiendo cada vez más, por cierto, ¿no? Claro, Está sí, habiendo sí. ya Muchas. bueno, pues pequeñas revueltas de grupos de gente en las calles cuando intentan capturar a una de estas personas, ¿no? O incluso en los cuarteles. Han En los aparecido cuarteles hubo hoy. rebeliones en los cuarteles en los que están en Sí, los los que campos de acumulan estos reclutas. resultados, ¿no? Sí. Sí, sí. Esta mañana publiqué yo uno a primera hora, que debió de ser ayer, claro, y sí, se levantaron y tuvo que entrar la policía allí con tipo antidisturbios a bajarlos A porque poner orden. querían Sí, sí. escaparse. Y es que es Bueno, normal. en relación con este tema de las posibles respuestas de Rusia, yo creo que es muy importante, bueno, la cuestión clave y con la que están jugando todos es el famoso artículo 5 de la OTAN, ¿no? Es decir, porque se supone que Rusia no puede responder contra un país de la OTAN porque tiene el riesgo de que toda la OTAN, en base al artículo 5, responda se entre en la guerra contra Rusia, ¿no? Y bueno, por eso es interesante ver el texto del artículo 5, que lo tienes ahí abajo, en una imagen, Ajá. si lo puedes abrir, Sí. porque creo que lo comentamos el otro día, comentamos algo de esto. No sé si fue en tu programa, creo que sí, ¿eh? No, el texto no es tan claro como suelen transmitir los Sí, medios. comentamos, sí, sí. Eso es, los medios de comunicación, ¿no? Que parece que Sí. es que si atacas a un país de la OTAN, pues ya vamos todos a por ti. Es muy Tenemos ambiguo el esto. artículo 5 y no es así. No es, la redacción no es ni mucho menos tan rotunda, ¿no? Y claro, el hecho de que no sea tan rotunda significa que en el momento en que un hecho de eso se produzca, casi todos los países van a estar buscando a ver qué argumento tengo para no meterme. Para no entrar. Y que argumentos desde luego tienen, ¿no? Vamos a verlo si queréis. He subrayado para que no nos despistemos lo que creo que es más importante, ¿no? Pero bueno, las partes son los países miembros de la OTAN, ¿no? Las partes acuerdan que un ataque armado contra una o más de ellas que tenga lugar en Europa o en América del Norte, ojo, porque esto deja el camino a Rusia para atacar, esto creo que ya lo comentamos, ¿no? Para atacar, por ejemplo, pues si quiere atacar Alemania, empieza a lanzar misiles Taurus contra Rusia, pues si quiere atacar Alemania, pues igual puede atacar barcos alemanes o cables alemanes, cables submarinos alemanes o barcos alemanes fuera de los espacios de Europa o América del Norte, por ejemplo. O Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla, claro. Por ejemplo, que no entran dentro del acuerdo de la OTAN. Entonces, un ataque en Europa o en América del Norte será considerado como un ataque dirigido contra todas ellas y, en consecuencia, acuerdan que si tal ataque se produce, cada una de ellas, en ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva reconocido por el artículo 51 de la Carta, decíamos que si tal ataque se produce, cada una de ellas ayudará a la parte o partes atacadas, ayudará. Y dice, adoptando seguidamente, de forma individual y de acuerdo con las otras partes, las medidas que juzguen necesarias. Las que sean. Las que sean. ¿No? Pueden ser diplomáticas, ¿no? O mandarse tiritas. Claro. Incluso el empleo de la Fuerza Armada. Incluso. Podrá ser, ¿no? Para restablecer la seguridad en la zona tal. El otro no, creo que ya no es necesario. Cualquier ataque armado serán puestos en conocimiento del Consejo de Seguridad, pero está claro que es, primero, sí, me comprometo a qué, me comprometo a ayudar. Vale, pues, pero ayudar ¿cómo? Pues de la forma que se entienda correcta en el momento, ¿no? Claro. Y el que es necesario o no lo juzga cada país, ¿no? Con lo cual, compromiso no hay, ¿no? Hay una especie de compromiso ideológico, político, no jurídico, desde luego.
¿no? Claro. Yo creo que esto es muy importante para relativizar el impacto de ese artículo 5, que no deja de ser peligroso, evidentemente. Claro. Pero Pero yo te bueno, apuesto que la gran mayoría, sobre todo siendo como está desarrollándose la historia, ¿no? Te apuesto lo que quiera que muchísimos países de la OTAN lo que harían sería hacer una declaración muy firme contra los rusos, eso no se puede consentir, y mandar chalecos antibalas y cascos a los alemanes bueno, para que luchen con fuerza. Te pero lo aquí el digo yo. problema ya sabes cuál es. Es decir, no que hagan lo que haga la gran mayoría, sino lo que haga Estados Unidos, ¿no? Claro, claro. Es decir, si atacando, por ejemplo, en un ataque de represalia, pues atacas Polonia o atacas los países bálticos, ¿no? Estados Unidos, ¿qué va a decir? Puede decir, bueno, en base al artículo 5 ataco, puede decirlo, pero también puede decir, en base al artículo 5 no ataco, ¿no? Claro. Pero A ese ver, es el tema, ¿no? es que la cosa está en que no es lo mismo que un país, por decir uno cualquiera, pues no sé, alguien que no esté, Serbia, vamos a decir Serbia porque no está en ninguna organización, ¿no? Serbia ataca a un país de la OTAN y claro, es muy fácil, yo tranquilo, yo lo defiendo, tal, le mando misiles, claro, porque él no te puede dar, ¿no? O te puede dar solo sobre el terreno, allí en la frontera, allí ya están otros, pero claro, te estás metiendo con Rusia. Y si te pasas, a lo mejor te pongo un Oresnik allí encima del Empire State, por decir algo, ¿no? O te mando los misiles nucleares hipersónicos y no los ves. O te fundo, ya ni Estados Unidos, te fundo todas las bases que tengas en Oriente Medio y que tengas en Europa, por ejemplo, porque también puedes coger, como dices tú, para no tocar un territorio de la OTAN, te ataco todas las bases que tienes en Oriente Medio, Claro, claro. por ejemplo. Y mira que hay bases, cuidado. Hay miles de hombres y mucho dinero y muchos portaaviones y un ataque duro de misiles hipersónicos. Sí, entonces está claro que compromiso, digamos, legal o jurídico no hay, pero sí hay, digamos, la suficiente interrelación entre esos países como para que exista un riesgo importante de Claro, que claro. si atacando uno los otros entren, ¿no? Ahora, argumentarían formalmente el artículo 5, pero la cuestión clave es, yo creo que hay que tenerlo en esos términos, no es el artículo 5, es la relación entre esos países, ¿no? Claro. La interrelación entre esos países que genera un riesgo de que atacando a uno, pues los otros se te echen encima, ¿no? Claro. Aparte, bueno, también depende cómo sea la agresión, por supuesto. Ya recordamos todos cuando los ucranianos tiraban los S-300 contra el territorio polaco para ver si la OTAN tal, y todos decían, a mí no me digan nada. Eso no fue, eso fue sin querer, no pasó nada y tal. No quisieron saber nadie nada, ¿no? Porque, a ver, es que depende de lo que sea. Otra cosa es que imagínate, pues oye, que coge Rusia y hace un ataque nuclear, ya sería lo máximo. O ataca civiles, o no sé, ya depende de lo que haga, claro. No, depende de lo que hagan o depende del contexto, ¿eh? Claro, Es decir, claro. en qué medida están deseando ir a la guerra contra Rusia y lo que necesitan es un pretexto. Y si tú les das el pretexto, aunque sea mínimo, pues lo utilizan para lanzarse, ¿no? Esa es la cuestión clave. Porque si no quieren ir, por mucho que hagas, no van a ir. Se van a agarrar al contrario a cualquier pretexto para no ir a la guerra, ¿no? Y bueno, y también hay La que cuestión de discernir. fondo es la importante. Si estamos en un contexto en el que ya quieren ir a la guerra contra Rusia. Y también hay que ver otra cosa, Adrián, que una cosa son las declaraciones grandilocuentes que hacen todos los miembros de la OTAN y los gobiernos, hablo. Después están los pueblos. Y los pueblos, bueno, pueden aceptar mientras, grito, tal, le mando armas, pero otra cosa es que ahora le digas a la gente, no, aquí va a haber levas obligatorias, los vamos a entrenar, los vamos a mandar allí al frente del este, a morir por millones, que todo el mundo sabemos cómo son las guerras en la estepa Rusia y las bajas que provoca eso. Y bueno, ya veremos cuántos gobiernos, porque después hay que ir al Parlamento y aprobarlo, porque no es eso de automáticamente, como estoy en la OTAN, atacan a Francia, yo me meto. No. Sí, sí. Para que España entre en guerra, tiene que ir al Parlamento y el Congreso tienen que aprobarlo. Y a ver, ¿no? No, tampoco es tan... No, quiero creer que no va a ser tan fácil que el Parlamento apruebe entrar en una guerra, Sí, a no ser porque, que te claro, seas atacado directamente. teóricamente, pues la OTAN tiene un potencial inmenso, ¿no? En población,
comparando con el de Rusia, en principio. Claro. ¿No? Tiene un potencial inmenso en población, en capacidad económica, etcétera, ¿no? Pero claro, luego eso hay que transformarlo y eso no se hace de un día para otro. Esa población, transformarla a través del reclutamiento en miembros del ejército, ¿no? Y eso es complicado. En teoría se puede hacer, pero claro, política y socialmente es muy complicado en una sociedad como la nuestra, ¿no? Y claro, luego está el tema de que si el conflicto se va a quedar o no en el ámbito convencional. Porque en el ámbito convencional podría decir, bueno, pues entre todos y además con Estados Unidos, pues le podemos hacer frente a Rusia porque vamos a ser muchos más y tal. Bueno, pero claro, si la cuestión es la de siempre, ¿no? Cualquier potencia nuclear en un conflicto aparentemente convencional, en el momento en que se sienta en peligro, pues ese conflicto va a escalar a nuclear, ¿no? Claro, es que esa es la baza que tiene Rusia. Sí, yo puedo combatir, pero hasta que llegue un momento que si veo que vais a destruirme, porque claro, como estamos hablando, somos 500 millones de ciudadanos en Europa, pues contra 150 millones de rusos, ¿no? Y hombre, los rusos tienen un buen pecho, pero a ver, milagros tampoco pueden hacer, ¿no? Y lo que pasa que es eso. Yo lo que veo, Adrián, una cosa, por ejemplo, tú eres polaco, ¿vale? O ucraniano, letón, que estás allí en la frontera con Rusia y eres el primero que recibe los golpes, bueno, pues puedo entender que quieras luchar y defenderte, pero después tú dile tú a Portugal, a España, a Italia, sobre todo esto que somos los países así latinos, que somos menos belicistas, ¿no? Y ¿qué nos vamos a meter nosotros en una guerra? ¿De qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque la gente, a ver, una cosa es apoyar en Twitter y otra cosa es después decir, no, manda a tu hijo allí. No, y ¿sabes? luego efectivamente que en general en Europa Occidental, tú dices el sur, yo creo que también el norte, ¿no? Nos hemos hecho como muy, muy cómodos, ¿no? No sé qué término utilizar, menos sufridos, ¿no? Pero se ve claramente que en Europa central del este es gente más sufrida. Más sufrida. Lo estamos viendo en Ucrania, ¿no? En Ucrania, absolutamente engañados, pero tiene una capacidad de engañados, obligados y tal, pero una capacidad de resistencia tremenda, ¿no? Han aguantado, fíjate, ¿no? Lo que han aguantado, ¿no? Los soldados soviéticos también eran ucranianos y siempre demostraron que eran unos grandes combatientes y lo están demostrando ahora, porque el caso es que hay que reconocer que los ucranianos son valientes y son muy buenos combatientes, ¿no? Ya no hablo de los nazis, bueno, eso es otra historia, pero en general son buenos combatientes. En los países de Europa Occidental, que llevamos no sé cuándo, ya 20 años impregnados de wokismo y tal, después dicen, no, mira, pues ahora mete todo ese wokismo al cajón y ahora, venga, a la guerra, ¿no? A la guerra, sí. Te pintas allí las cejas si quieres, pero la trinchera. Y ya te digo, entre que ya, como dices tú, estamos ablandados, ¿no? Y es que la verdad es que es una guerra, a ver, yo como español no puedo entender una guerra como mía lo que está pasando, porque a mí Rusia no me hizo nada, no sé a qué tenemos que irnos allí a meter el dedo en el ojo al oso ruso, ¿no? Que después los rusos invadieron Ucrania, lo que tú quieras, sí, yo lo comprendo, también yo comprendo a los ucranianos, fueron invadidos, lo que tú quieras, pero no es mi guerra. Yo no invadí a nadie, a mí Rusia no me hizo nada, y bueno, todos tenemos antecedentes, por muy nafo que seas, muy pro-tanista que seas, a ver, al final las noticias calan y la gente se da cuenta que lo que hay en Ucrania, ¿no? Sí, cada vez más, y cada vez más. Claro, cada vez más porque en el primer momento, pues mucha gente que no sabía ni siquiera, casi ni siquiera que Ucrania existía. Y de pronto, un país del que no se hablaba nunca, ¿no? Y de pronto les dicen, pues hay un país que se llama Ucrania que ha sido invadido por otro país más grande de al lado. Pues ya está. Y te ponen niños llorando, pues escapando en los trenes, niños rubitos y tal, como recordaremos al principio. No te cuentan más, piensas, pues el bueno es el atacado y el malo el atacante, ¿no? Claro, y te quedas con eso. ¿no? Además es pero que luego todo el mensaje que te dan... Claro, yo creo que ha ido evolucionando y cada vez, poco a poco, cada vez más gente está dándose cuenta de que las cosas son de otra forma, ¿no? Claro, es más, Zelensky hace 2 años era un héroe y hoy en día pues no es un héroe, yo creo que ni para los de ellos, ya todo el mundo está muy quemado de Zelensky porque es que es una persona bastante irracional,
es compleja, y después todo lo que se lleva sabiendo de sobornos, de robos que hay en su gobierno. Incluso hay papeles de él con cuentas en paraísos fiscales. Y, a ver, es que son muchas cosas. Fíjate, hablando de ese tema, nosotros dijimos el otro día que igual todo eso no le convertía a Zelensky en un buen gestor del final, ¿no? Porque, claro, ¿cuáles son las alternativas, no? Alguien, si hay un golpe político, un golpe militar, y ponen a alguien, pues bueno, estos sectores del ejército radicales, por ejemplo, pues ese es igual el que va a resistir hasta el último momento, ¿no? Igual una persona que no ha tenido tradicionalmente compromisos políticos, ni ideológicos, ni nacionalistas, como Zelensky, que es claramente un oportunista, ¿no? Pues igual está más preparado a cambiar de estrategia de un día para otro, ¿no? En función de las circunstancias. Igual eso es, hasta ahora no, pero igual eso es lo que necesita Ucrania en el último momento, en el momento clave, ¿no? Pero mira, ¿sabes el problema que tiene Zelensky? Zelensky fomentó los extremismos, les dio medallas a los nazis en el Parlamento, y él, que es de origen judío, vamos, parecía Heyman, el nazi, ¿no? Y claro, en un principio pues consiguió mucho apoyo, consiguió motivar a la gente, pero, a ver, esos nazis que tú has creado y que tú les has dado poder, esos no se rinden. Esos te mandan a ti, no ellos, pero a ti, a toda tu familia y al frente a morir. Son los que cazan por las calles a la gente, los que están en segunda línea para que no puedan retroceder, los que son reclutados de las fuerzas territoriales, etcétera, etcétera. Toda esa gente, ¿tú te crees que no tiene Zelensky miedo de que le hagan poner el pino, que le hagan hacer un Mussolini, ¿no? Claro. Bailando sobre la cuerda. Pues. Claro. Bueno, Zelensky en principio fue a las elecciones y ganó las elecciones con un programa de paz, de reconciliación con Rusia, de respeto a las minorías, etcétera. Y lo que pasa es que, claro, Zelensky estaba apoyado por los oligarcas ucranianos y por los servicios de inteligencia también, ¿no? Pero claro, luego él se apoyó en estos grupos paramilitares, neonazis y tal, ¿no? Pero claro, es un hombre que ha estado obedeciendo órdenes, en parte de los oligarcas ucranianos, en parte ya de Occidente, cada vez más, ¿no? Que al final son más o menos los mismos, ¿no? Pero claro, ese sentirse amenazado, como se puede sentir claramente, pues puede llevarle a tomar decisiones de buscar una salida, ¿eh? Que otro no buscaría, ¿eh? Porque sí, pero también hemos dicho que esa puede ser una de las ventajas de tener un cauce abierto entre Rusia y Ucrania, que a lo mejor una cosa es este cauce formal tan público y tal, que igual no es necesario. Puede haber otro tipo de cauces indirectos, confidenciales, etcétera, ¿no? Pero tener un cauce abierto que en el momento final les pueda proporcionar una salida. Una salida, porque claro, si cuando llega ese momento tiene enfrentados a los paramilitares neonazis por un lado y tiene la salida bloqueada por los estados belicistas europeos y al final, pero no tiene más remedio que negociar, pues a lo mejor tiene que llegar a un acuerdo con los rusos y que esa vez sí los rusos manden 100 paracaidistas a protegerle para que firme la rendición, ¿no? Algo por el estilo, ¿no? Puede ser, es que también es que los ucranianos ahora mismo, yo al pueblo ucraniano, la verdad, me dan pena porque lo tienen mal, ¿no? Porque dices tú, bueno, lucho hasta el final contra los rusos. Y bueno, hay una gran parte de Ucrania pues que queda en parte no rusa, ¿no? Es que el país está en una ruina total. Acaba de anunciar ayer que entraba tenía antes una catalogación de la prima de riesgo de su deuda del CC, creo sí que es la mínima, y entró en D, que es default, o sea, entró en default porque no pudo pagar una deuda sobre la recaudación del PIB, creo que era algo así. Bueno, claro. Es que no pudo pagar. No, por eso a mí me hacía gracia cuando en Estados Unidos le daban tanta importancia a los últimos paquetes de ayudas, diciendo, no,
esto es una donación, pero no, todo esto es deuda, ¿eh? No os preocupéis, que es deuda. Sí, pero claro, cuando tú le das un préstamo a alguien que está en quiebra, pagarte, pues darle un préstamo o regalárselo es parecido al final. Y es que además aún encima después se quedan con todos sus recursos, por lo tanto va a tener menos ingresos todavía para pagar. Y después de esos recursos, ¿cuántos va a quedarse Ucrania al final? ¿Y cuántos va a perder porque se los va a quedar Rusia? Es más, hay informaciones de gente en Zaporizhia intentando cruzar las líneas desde Ucrania hacia las líneas rusas para poder cobrar la pensión, porque saben que si pasan a la parte Rusia, tan pronto pasas a la parte rusa, te das de alta allí con el pasaporte ruso y empiezas a cobrar tu pensión. Se la está pagando a todo el mundo, mientras que en el otro lado no pagan. Y no pagan ahora, y ya veremos. Ya vemos lo que pasa con los cadáveres, que no los quieren ni tocar porque cada cadáver vale X y al final son 2.500 millones de euros. Rusia les ha dicho, tenemos 6.000 cadáveres para entregaros y estos están diciendo, cago en la leche, ¿no? Vaya faena me quieres hacer, ¿no? Que voy a tener que reconocerles pensión si recojo esos cadáveres, ¿no? Pero fíjate si es un perrillo, ¿sabes ya lo que dijo Zelensky? Dijo, bueno, la última vez que nos dieron cadáveres, solo el 15% estaba reconocido, o sea, se sabía quién era. El resto, muchos hasta eran cadáveres de ellos que nos dieron. O sea, que ahora va a coger y decir, bueno, el 15% lo reconozco, lo pago, pero el otro hay que hacer pruebas de ADN, hay que no lo voy estirando no y al final a ver si el heredero se muere y ya no tengo que pagarle a nadie, ¿no? Algo así. Pero vamos, lo llevan clarísimo los pueblos ucranianos. Pero claro, tiene que presentarse y decir, no, 6.000 muertos que yo no... En Ucrania hay 400.000 desaparecidos. Y no lo digo yo, ¿eh? Son de fuentes occidentales y de verdad, de recuentos de verdad, que hay 400.000 personas que no saben dónde están. ¿Sabes? Debe ser que se fueron, no sé, a la luna. Pues estarán por los campos, por desgracia, por los campos de allí, de Donetsk y la estepa ucraniana. Esa es la desgracia. En Kursk, bueno, en Kursk ya ves, 6.000 les entregan ahora y a unos que irán apareciendo, claro, según empieces a desenterrar trincheras, porque aún están en el frente, ahora cogerán lo que tienen a mano. Pero claro, eso empezarán a aparecer. Claro, eso está relacionado también con esa política de Ucrania de no llevarse sus cadáveres. Claro, claro. De dejarlos, ¿no? Es que también hay que comprender, la gente que está allí recibiendo bombazos FAB, ¿sabes? Quédate allí para recuperar un cadáver mientras te caen bombas de 3 toneladas. No, siempre es complicado, pero es que parece que hay una política en ese sentido también, ¿no? Pero claro, y sobre todo eso, para no demostrar. Es más, hay denuncias de que jefes de compañías, jefes de brigadas, que no recogen los cadáveres ni dan las bajas. Y siguen recibiendo la soldada de esos soldados que... No, sí, la debieron de cobrar y se fueron a Australia de vacaciones. ¿Sabéis dónde se metieron? Pues están allí metidos en una trinchera bajo los escombros de una FAB 1500. Y encuéntralo. Muy bien, Santiago. Pues 1 hora y 8 minutos llevamos. Sí, está muy bien. Bien, pues... Un día raro hoy, ¿eh? Sí. Ha habido un poco de todo, ha habido ahí, sí. Bien, bueno, como decíamos al principio, ¿no? Ya sabéis que yo estoy con vosotros los jueves por la tarde o por la noche, a las 11 de la noche hora Madrid. Darle todavía al like si os ha gustado el programa. Acordaros de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos y dejarnos preguntas y comentarios que en la medida en que podamos respondemos en el canal de EKAI Center. Bueno, y por mi parte, muchas gracias, Santiago, por estar contigo y con DMP Geopolítica. Un placer, Adrián. Nos lo pasamos bomba siempre. Recordaros que mañana a las 23 horas tenemos aquí a Fernando Moragón. Y acordaros que nos persigue el algoritmo. Like. Hasta luego. Saludo.